Hola, hola, sean bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Hoy toca un relato que ocurrió en el mismísimo corazón del Vaticano y que dio paso a hipótesis que iban desde un secuestro para hacer un intercambio de rehenes hasta involucrar al Papa Juan Pablo II del Vaticano. Tras 4 décadas, el caso arrojaría lo que podrían ser nuevas pistas. Estas pistas podrían abrir el camino a nuevas líneas de investigación o solo ser especulaciones. Este es el relato de la desaparición de Emanuela Orlandi. Soy Ana Karen y escuchas Relatos de Crimen. Emanuela era una chica italiana nacida en Roma el 14 de enero de 1968, hija del matrimonio entre Ercole Orlandi y María Pesano. Con 5 hijos, Emanuela ocupaba el cuarto puesto dentro de los hermanos. La familia vivía en la Ciudad del Vaticano en Roma debido a que su padre era un funcionario destacado del microestado. Algunas versiones incluso manejan que el padre era muy cercano al Papa Juan Pablo II. Desapareció. En la tarde del 22 de junio de 1983, Emanuela salió de su clase de flauta, clases que tomaba en el Instituto Tommaso Ludovico da Victoria, ubicado a las afueras del Vaticano. Emanuela esperaba el autobús ese día, pero nadie sabe si subió al transporte o no. Ese día jamás llegó a su casa y fue la última vez que la vieron con vida. La versión que se manejó en diversos medios indica que el adolescente llamó a su casa para contar que un hombre en un vehículo le había ofrecido un trabajo temporal como promotora de productos de cosmética de la marca Avon, en lo que sería un desfile de modas. Su hermana, que era la que había atendido la llamada, le dijo que no aceptara hasta contarle a sus padres. No hay fuga voluntaria, sí un secuestro. En un principio, las autoridades llevaron el caso como una huida voluntaria por parte de la adolescente, pero las horas pasaron y la chica no aparecía y tampoco se comunicaba con sus padres. Pasados un par de días, un hombre que se identificó como Pierluigi llamó a la familia para contarles que había visto a una chica similar a Emanuela el día de su desaparición en una plaza romana, que incluso se acercó a ella y dijo que su nombre era Barbarella y que vendía cosméticos de una marca suiza. 2 días después, otro hombre declaraba haber visto a la misma joven en un autobús. El 3 de julio de 1983, durante una misa, el Papa Juan Pablo pidió al público la liberación del adolescente. De esta forma, reconocía que existía la posibilidad de un secuestro. De esta forma, la atención mediática no se hizo esperar y con ello las teorías y especulaciones. Fue entonces que la investigación dio un giro y pasó de ser una huida voluntaria a un posible secuestro. En una versión se maneja que hubo un testigo que declaró que en las horas en que la chica desapareció, él vio un carro grande, color verde oscuro, junto a una chica y que en algún momento había visto una bolsa publicitaria de Avon. Pero debido a que la hipótesis más fuerte era un secuestro, este testimonio pasaría desapercibido. Poco después de la desaparición y de la petición del Papa, el 5 de julio de 1983 se recibió una llamada anónima de supuestos secuestradores pidiendo un intercambio. Pedían la liberación de Mehmet Ali Aga para liberar a Emanuela. Ali fue el hombre que en 1981 atentó contra el Papa Juan Pablo II y debido a esto se rumoró una fuerte conexión entre organizaciones terroristas, la mafia y los servicios secretos con la desaparición del adolescente.
Una versión más extendida indica que el 5 de julio de 1983, entre las llamadas que la familia recibía, una resultó ser de alguien a quien apodaron el americano, debido al acento natural o fingido con el que se comunicaba, donde exigía el intercambio para antes del 20 de julio. Ese mismo día se repitió la llamada y se reprodujo una supuesta grabación de la voz de la joven, voz que habría sido reconocida por un tío. 2 días después, nuevamente habló el americano y dio detalles de la vida personal de la familia. Al día siguiente, llamó a una amiga de Orlando y le dio un mensaje. Este debía ser reproducido en las noticias. El mensaje decía algo como: nos hemos llevado a la ciudadana Emanuela Orlandi solo por pertenecer al Estado Vaticano. No somos una organización revolucionaria ni terrorista. Nunca nos hemos definido como tal. Solo somos personas que tienen interés en la liberación de Haga. La localidad de Orlandi no se encuentra actualmente en territorio italiano. Luego, el noticiero recibió 2 llamadas para confirmar el mensaje que había sido enviado para que ellos lo reprodujeran. Agregaron que el número de la amiga había sido proporcionado por la propia Emanuela. Esa semana, Aga fue interrogado debido a las llamadas, pero este se habría negado a ser intercambiado por la joven. Las últimas llamadas antes de la fecha límite para la liberación de Aga, se hizo escuchar audios donde supuestamente Emanuela estaba siendo torturada. Una vez pasada la fecha límite, no se supo más del americano. Se contabilizaron 16 llamadas durante todo el tiempo. Para septiembre de 1983, el padre de Emanuela lanza un comunicado que posteriormente es televisado a nivel nacional, donde pide a los secuestradores le den muestra de que su hija está con vida. Sin embargo, nada más se supo. A lo largo del año 1983 se recibieron numerosas llamadas con pistas, pero ninguna trajo luz a la desaparición. La mafia involucrada. Para el año 2005, tras 2 décadas sin ningún rastro, un nuevo testigo apareció. Sabrina Minardi, exnovia de Enrico De Pedis, jefe de la mafia romana. Minardi declaró que Pedis estaba involucrado en la desaparición del adolescente por órdenes del arzobispo Paul Marcinkus, como parte de una cortina de humo, porque Pedis quería recuperar un dinero que había sido lavado a través del Banco del Vaticano. Marcinkus era el expresidente del Banco del Vaticano. Se maneja la versión de que él estuvo involucrado en el escándalo bancario italiano de la década de 1980, donde la institución financiera Banco Ambrosiano, que tenía fuertes vínculos con el Vaticano, colapsó en medio de acusaciones de corrupción y lavado de dinero. Pero el Vaticano salió en defensa de Marcinkus, diciendo a la prensa que el testigo era dudoso y poco confiable. Más tarde, la declaración de Minardi fue desestimada debido a los problemas de adicción que presentaba. En aquel entonces, un padre religioso de nombre Gabriel Amort, jefe de exorcistas de la Santa Sede, declaraba que la desaparición de la joven se debía a una red de tráfico sexual donde estaba involucrado personal diplomático extranjero de la Embajada de la Santa Sede y gendarmes del Vaticano. Declaró que esta gente se encargaba de reclutar chicas. Aseguraba, convencido, que la joven había sido víctima de esa red. Así lo declaró a diversos medios. Luego, Amort falleció en septiembre de 2016 y no se supo nada más. Algunas fuentes mencionan que en 2008 el exmafioso Salvatore Sarnataro
declaraba que su hijo fue partícipe de la desaparición del adolescente por orden del jefe de la banda, que su hijo y otros miembros de la banda la subieron a un BMW y le entregaron al jefe. A cambio, su hijo habría recibido una motocicleta como regalo. Esta declaración habría sido publicada por el diario italiano La Repubblica, pero esta declaración solo vio la luz hasta 2022. Debido a que no había pistas, los años pasaron y fue en 2012 y debido a una llamada anónima realizada a un programa televisivo que se llevó a cabo una búsqueda en la Basílica de San Apolinar, cerca a Piazza Navona. En la llamada se indicaba que los restos de la joven podían estar en la sepultura de Enrico de Pedis, antiguo jefe de una banda mafiosa. Esta búsqueda también fue negativa y no se hallaron los restos de la chica o alguna pista, pero se persistió con la idea de la conexión entre la mafia y el caso Orlandi. Primeros pasos. Para marzo de 2013, el hermano de Manuela, Pietro Orlandi, mantuvo una charla con el Papa Francisco, el cual se rumora le prometió una cita para verlo en otro momento. De acuerdo a Orlandi, cuando fue entrevistado mencionó que su próximo paso sería pedir una reunión privada con el Papa para luego pedirle las grabaciones telefónicas entre el Vaticano y los secuestradores. Cree que en las llamadas se esconde la verdad de la desaparición de su hermana. Ese mismo año, Orlandi anunció que haría una procesión de antorchas el 22 de junio para recordar a su hermana Emanuela Orlandi. El recorrido cubriría el camino que solía tomar la adolescente desde la escuela a su casa y llegarían al Vaticano. Ese mismo año, 2013, Ali, el culpable del atentado al Papa Juan Pablo II en el año 1981, le escribió a Pietro Orlandi, afirmando que su hermana Emanuela Orlandi y Mirella Gregoria, de 45 y 46 años respectivamente, aún estarían con vida y que las declaraciones de Marco Fasoni no le servirían de mucho. Marco Fasoni se presentó en 2013 como responsable de la desaparición de Orlandi y Gregorio. Como pruebas, presentó una flauta que dijo era de Orlandi, pero no había suficiente ADN para corroborar la autoría de la flauta. Se dijo ser el americano. Un análisis forense reveló que la voz de las grabaciones no coincidía con las de Fasoni. También dijo estar relacionado con el caso Skrull. A modo de prueba, dijo que exhumaran la tumba, pues el ataúd ya no estaba, debido a que los responsables creían que se podría vincular el caso Skrull y Orlandi. Las autoridades exhumaron la tumba y lo curioso fue que el ataúd no estaba. Fasoni tenía mucha información relevante respecto a los casos, pero cuando se le cuestionaba por detalles específicos que no fueran de dominio público, no tenía ni idea. Así llegó 2017 y con él salió a la luz una supuesta carta escrita por un cardenal enviada a un par de monseñores en el Vaticano. La carta estaba acompañada de notas y recibos sobre gastos relacionados a Emanuela Orlandi en un periodo de tiempo que comprendía el año 1983 a 1997, dando un total de 483 millones de liras. En pocas palabras, la carta era un documento de 200 páginas a detalle que expresaba los gastos efectuados por el mismísimo Vaticano para actividades relacionadas a Emanuela Orlandi, para apoyar al traslado del domicilio de la adolescente en las fases siguientes al traslado. Debido a esto, un cardenal vigente mencionó que la carta era falsa, pero a raíz de esto, una pregunta surgió. En dado caso que la carta sea falsa, hay alguien que intenta perjudicar al Vaticano, y si ese es el caso,
podemos pensar en una lucha interna, probablemente, de poder dentro del mismo Vaticano, o pensar que el Vaticano ha guardado la verdad durante todo este tiempo. Para 2018, medios italianos comienzan a especular sobre un posible hallazgo en el jardín de la Nunciatura del Vaticano en Italia. Tras el hallazgo de huesos en dicho lugar, al final, después de la examinación, se determinó que los huesos eran de alguien que había muerto hace más de un siglo. Llega el año 2019 y con él supuestas nuevas pistas. Y es que la familia Orlandi recibió una carta anónima con la frase: si quieres encontrar a Emanuela, busca donde mira el ángel. La carta anónima contenía la imagen de un ángel sobre una tumba, la cual se encuentra situada en el cementerio teutónico. Se creyó que la tumba podría arrojar luz, por lo que la familia hizo una solicitud al Vaticano, la cual fue aceptada. Tumbas vacías. Para el 11 de julio de 2019 se disponen a la apertura de tumbas. La primera tumba pertenecía a la princesa Sofía von Hohenlohe y la segunda a la princesa Charlotte Federica de Mecklemburgo. Ambas tumbas pertenecían a la nobleza alemana y habrían fallecido en 1836 y 1840 respectivamente. La sorpresa llegó con la excavación de las tumbas, pues al interior no había rastro de los cuerpos que debían estar ahí. Una de las tumbas estaba completamente vacía y la otra solo contenía un sarcófago vacío. Este hecho trajo más incógnitas que respuestas. Luego de este hecho, un portavoz del Vaticano contó que entre los años 60 y 70 se realizaron trabajos de renovación en el área donde se encuentran las tumbas y que probablemente los restos hubieran sido movidos durante los trabajos realizados. A la par, también hallaron dos osarios llenos de huesos parciales, que de acuerdo a los medios, esos huesos serían revisados para el 29 de julio de 2019, junto a expertos y una persona designada por la familia Orlandi. Los restos fueron analizados y determinaron que databan de años anteriores al siglo XIX y no era posible que fueran de la chica desaparecida. Después de tanto, algunas otras hipótesis manejadas fueron que el adolescente fue víctima de una red de pedofilia relacionada a un convento externo y que habría sido mantenida por el Vaticano. También se habló de haber sido víctima de la mafia. De esta última hipótesis, el Vaticano se pronunció y mencionó que dicha hipótesis era falsa y ridícula. En cuanto al caso, la mayoría de las búsquedas han sido impulsadas por anónimos que han llegado a la televisión, a familiares y abogados. Sin embargo, nada en concreto se ha revelado en la desaparición de Emanuela Orlandi. En 2020, el Vaticano cerró una investigación relacionada al caso sin algún tipo de resultados. El caso en sí ya es un cúmulo de misterio e incertidumbre, no solo para la familia, también para la sociedad que vivió de cerca lo sucedido. A raíz del caso se han inspirado libros, documentales, películas, entre los que podemos mencionar. En 2011 se escribió Mia Sorella, Emanuela, libro escrito por Pietro Orlandi y el periodista Fabrizio Peronazzi, que narra la historia de la desaparición de Orlandi. En 2013 se escribe Vaticano Masone por Giacomo Galeazzi y Ferruccio Pinotti, en el que se exploran las conexiones entre masonería y el Vaticano. Abordan el caso de Orlandi, entre otras desapariciones y crímenes misteriosos. En 2016 se escribe el libro La verita sul caso Orlandi de Pino Nicotri, el cual examina las distintas teorías del caso desde las conspiraciones hasta la mafia. En 2019 se escribe L'affaire Manuela Orlandi de Christophe Petit, libro que se enfoca
en teorías conspirativas y aquellas que involucran al Vaticano y la mafia. En 2006 se lanza en Telefilme Emanuela Orlandi, El Rapimento. Se narra la historia de la desaparición, dramatizando los hechos desde una perspectiva policial y a través de la familia. En 2016 se estrena el documental italiano La verità sta in cielo, dirigida por Roberto Faenza, en el que se investigan las conexiones entre el Vaticano y la mafia en relación al caso. Así, el tiempo transcurrió y el caso se envolvió en una especie de misterio. Pero llegó el año 2022 y con él el documental Vatican Girl: The Disappearance of Emanuela Orlandi, lanzada por la plataforma de streaming Netflix, en el que se examina en profundidad la desaparición de Emanuela. Incluye entrevistas con familiares, periodistas e investigadores, y así, de algún modo, le regresa el interés al caso Orlandi. De esa manera, para el año 2023, el promotor de justicia del Vaticano, Alessandro Didi, reabre el caso, causando, de algún modo, satisfacción en la familia después de 40 años. Así lo indica Pietro Orlandi, hermano de Emanuela, en una entrevista. Pese a esto, las esperanzas se vieron disminuidas cuando en un canal de noticias italiano se publica un reportaje especial basado en documentos de investigación del Vaticano que habían sido entregados a los fiscales de Roma después de reabrirse el caso en enero. En el reportaje se hace mención a que un tío de la familia había acosado a la hermana de Emanuela en un periodo que comprendía cuando desapareció la adolescente, lo que sugería que este tío era el responsable de la desaparición y que se había pasado por alto esa pista. Más tarde y a través de la página de Facebook, Pietro Orlandi mencionó que se investigó la denuncia contra su tío y que no había arrojado nada. Además mencionó que su tío estaba a 200 kilómetros del lugar de los hechos el día de la desaparición, y fue solo cuando su padre lo llamó que volvió a Roma. Desde el año 2017, Pietro asegura que el Vaticano guarda un dossier con información que puede esclarecer la desaparición de Emanuela, que sabe de la existencia de aquel documento debido a dos testigos. El primero, Paolo Gabriele, supuesto mayordomo de Benedicto XVI, quien le informaría de la existencia del documento, y un segundo de nombre Domenico Gianni, excomandante de la Gendarmería Vaticana, que habría confirmado tal suceso. Así, el Senado italiano aprobó la creación de una comisión parlamentaria para investigar la misteriosa desaparición. Esta comisión dispondría de pleno poder de investigación y un presupuesto de 50.000 euros al año para esclarecer la desaparición del caso Orlandi y el caso Mirella Gregori de 1983, casos que para algunas fuentes están vinculados de alguna manera. Así, y después de dimes y diretes, llegó noviembre de 2024, y con ello, el promotor de justicia revela que existe un documento con toda la información recogida por la Santa Sede sobre la desaparición de Emanuela Orlandi, y del cual se habría negado su existencia hasta la fecha actual. También declaró que no puede revelar quién es el autor ni la información que contiene hasta terminada la investigación. El caso de Emanuela Orlandi se envuelve en una lucha constante por descubrir la verdad desde hace más de 40 años y de alguna manera evidencia que las estructuras de poder pueden influir y no de la mejor manera en dar o no solución. La implicación del Vaticano en el caso, de forma directa o indirecta, ha sido una sombra en la resolución y pronta respuesta a este caso, haciendo del camino para encontrar la justicia un bache de frustraciones a lo largo de los años. Pero mientras alguien esté dispuesto a buscar respuestas, la lucha por encontrar la verdad no descansará. Así llegamos al final de este episodio lleno de intriga y controversias que se han generado a lo largo
de los años. Espero que me hayas acompañado hasta este punto. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta entonces, cuídense un montón. Soy Ana Karen y escuchaste Relatos de Crimen.